Espíritu, etc. Entonces yo nunca me había bautizado ni en el Espíritu Santo, ni me había bautizado en agua. Y me acuerdo que fui al campamento y el Señor estaba tratando en mi vida y yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo me bautice en agua, entonces pues hazte real en mi vida, bautízame en el Espíritu Santo. Y el Señor pues me bautiza en el Espíritu Santo. Entonces dije, chihuahua, pues ahora me tengo que bautizar en agua, ¿verdad? ¿Para qué abrí la boca? Y yo no quería, mi miedo no era obedecer al Señor, mi miedo era decirle a mis papás que me había de bautizar en agua. Dije, no, hombre, ya me imagino, porque mis papás tienen una idea muy específica sobre el bautismo en agua por inmersión, ¿verdad? Que no me voy a meter en detalles en eso, pero yo tenía miedo de ir a decirles, pues regresé de campamento y no me quería ir. Dije, no, aquí me quedo en el campamento toda la vida, que nunca se enteren. Yo creo que hasta ahorita no saben que estoy bautizada en el Espíritu Santo, porque también, o sea, son cosas que ellos me costaba hablarles o decirles. Y ese es un problema de comunicación. Entonces, cuando yo me caso, yo traigo esos problemas conmigo, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo problemas? Pues así. Si algo me molesta, me quedo callada y luego ahí estoy yo batallando solita, yo y Dios, y yo y sabe Dios quién más, hasta que se me pase el enojo y luego ya como si nada pasara. Pero luego después pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y Pablo y yo tenemos la misma situación y entonces vuelve a salir lo mismo porque ese conflicto no ha sido resuelto. No ha habido una comunicación entre uno y otro. Y ese es uno de los problemas de comunicación, es esa represión. Hay gente que hace eso, gente que se queda callada. Yo creo que en nuestro hogar, Pablo y yo, nosotros no pecamos de hablar mucho, pecamos de hablar poco. No somos una familia muy violenta. Si nos enojamos, lo primero que hacemos es no hablar. Entonces, gracias a Dios no tenemos muchas palabras que hemos dicho en el momento donde estamos bien enojados, ¿verdad? Pero desgraciadamente a veces no decimos las cosas que tenemos que decir, porque es importante no pelear cuando estás enojado. No vas y discutes cuando estás enojado. Tienes que calmarte y regresar a hablar esa situación. Pero el problema de cuando reprimes las cosas es que te calmas y no vienes a hablar esa situación. Simplemente la dejas pasar. Y entonces eso es como una olla express, ¿verdad? Eventualmente, ¿qué va a pasar? Te vas a cansar y va a explotar la cosa, ¿verdad? Oímos de esos divorcios, ¿no? Que el señor se divorció con la señora porque el señor no puso los zapatos en el lugar que debería de ser. Y sabemos que eso no es realmente el problema es que esa fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y atrás de eso hay un montón de problemas que no se hablaron a tiempo. Otra de los problemas de la comunicación es ese trasfondo cultural que tenemos diferente de interpretar las cosas, gente que reprime las cosas, que no dice las cosas, se le empiezan a levantar barreras. Uno levanta sus barreras, ¿va? A nadie le gusta, bueno, las segundas reacciones violentas, que ahí les digo, hay gente que les empiezas a atacar y están como le hacen los perritos, ¿va? Cuando se sienten atacados o los animales o empiezan a atacar de regreso, ellos sienten el peligro y empiezan a atacar. Entonces, cuando tú vienes a querer hablar con alguien de algún problema, reaccionan violentamente, luego te empiezan a gritar o a decir o a echarte en cara y tú hiciste y para qué me vienes a decir y tú quién eres para hablarme, y etcétera. Entonces uno en vez de querer hablar, pues uno mejor se hace para atrás, ¿verdad? Dice, o se pone a pelear con ellos ahí también y no se llega a nada, o te haces para atrás. Y eso crea otro problema en la comunicación, porque te estás levantando barreras. Luego tenemos otra manera, mucha gente no pelea, no reprime, pero empieza con excusas, argumentos, ¿verdad? Y yo siempre que oigo esto me acuerdo de Adán y Eva. Eva fue y pecó y agarró la fruta, no sabemos qué era. Y luego viene Dios y le dice, pues, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo primero que dice Adán? No, pues esta mujer que me diste tú, ¿verdad? Y entonces llega con Eva y le dice, bueno, Eva, ¿qué pasó? No, pues esta serpiente. Entonces se van echando la culpa del uno al otro. Uno a veces cuando es confrontado con algo empieza a hacer excusas. Y es bien sencillo, porque ¿a quién le gusta estar mal? Pues a nadie le gusta estar mal. Todos pensamos que estamos bien, si no, no haríamos las cosas, me imagino, ¿verdad? Yo creo que nadie a sabiendas hace las cosas mal. Si yo sé que esto está mal, pues no lo voy a hacer. Y no nos gusta estar mal. Cuando estamos mal, yo no sé ustedes, pero cuando yo me encuentro que estoy en un error o que me equivoqué en hacer algo, me empiezo a sentir como vulnerable, ¿verdad? Así como que, híjole, pues me equivoqué, no soy perfecta, no. Entonces, pero no somos perfectos, ¿verdad? Nos equivocamos, hacemos cosas mal y la mejor manera de sacar esto adelante es no haciendo excusas. Les digo, es algo que el Señor, ¿verdad?, que se gloria en nuestras debilidades, porque es algo que yo también batallo para hacer. Cuando yo estaba más jovencita, me fui a un trabajo
Y estaba yo trabajando y estaba todavía en el colegio, ¿verdad? Y estoy trabajando, no me acuerdo, creo que en una escuela, no me acuerdo, pero de qué. Y llego y hago mi trabajo y a mí me gusta hacer un buen trabajo, no me gusta hacer las cosas a medias, si lo voy a hacer, lo quiero hacer bien. Pero eso no está, que uno quiera hacer las cosas bien no quiere decir que no se equivoque, ¿verdad? Entonces yo cometí un error, yo debí de haber pasado una llamada a la directora y no se la pasé. Y no pensé nada, ¿verdad? Después la maestra viene a hablarme la directora porque la mamá que había querido hablar con esa directora fue hasta la oficina con el superintendente, que la directora no quería hablar con ella, que ella tenía problemas, que no sé qué. Entonces la directora pues no sabía nada. Y el superintendente va y regaña a la directora viene a buscar pues de dónde y se da cuenta que yo no le había pasado la llamada. Entonces me manda a hablar a la oficina. Ay, señor, no, ya sentía que me iba a morir, ¿verdad? Entonces me manda a hablar a la oficina y ya voy a la oficina. Yo dije, ay, si no soy una niña de 13 años, ¿verdad? Yo creo que tendría unos 19, 20, pero estaba trabajando. Y me dice, mira, tú tienes que pasarme las llamadas de los padres, que no sé qué, y me empieza a decir, ¿verdad? Me empieza a exhortar, a regañar. No feo, no, se me había regañado feo, quién sabe qué hubiera hecho yo, pero me empieza a regañar porque me había equivocado. Y yo me sentí tan mal de haberme equivocado que les prometo, no regresé al trabajo. No regresé al trabajo al siguiente día. Bueno, y esa no fuera la única vez, ¿verdad? Pero no. Luego otra vez también estaba trabajando en un temporal. Estaba yo en la high school. Y no me acuerdo qué error cometí, pero me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hiciste esto mal. Y yo no dije nada, ¿verdad? Porque era cierto, había hecho algo mal. Pero luego después el siguiente día no fui a trabajar tampoco. Porque yo no quería enfrentarme a esa situación, a saber que había hecho las cosas mal. Yo estaba creando excusas para mí misma, ¿verdad? Me estaba autojustificando, en vez de decir, bueno, pues sí la regué, todos se equivocan, déjame salir adelante y seguirle. Entonces, esa es una de las otras barreras que tenemos. Hay veces que no se puede hablar con alguien porque se están excusando. Entonces tú les dices, mira, es que debiste haber hecho esto de esta manera. Ay, pero ¿cómo lo voy a hacer así? Si mira los problemas que he tenido, si mira cómo me criaron, antes di que llego o cualquier cosa. Entonces la gente empieza a hacerse excusas y si uno vive haciendo excusas, nunca va a aprender, nunca va a salir adelante. ¿Qué es lo que debí de haber hecho yo? Pues debí de haber regresado a trabajar y hacer un mejor trabajo. Nadie es perfecto. Entonces, bueno, pues me equivoqué aquí, pero no vuelve a suceder. Ahora voy a hacer esto diferente, en vez de empezar a hacernos excusas de las cosas. Esos son varios problemas de la comunicación. Mi esposo va. Ok, una de las cosas que suceden cuando perdemos la noción de lo que estamos haciendo es el comunicarse, es el deseo, tiene que tener un propósito, ¿no? Como hablaba mi esposa, de edificar, de ya sea de resolver un problema o simplemente de comunicar algo, ¿no? Y cuando perdemos esa noción de que esto es para resolver un problema, para comunicarnos, es cuando empezamos a verlo diferente. No vemos la comunicación como algo que podemos usar para bendecir a nuestra esposa, para bendecir a nuestro esposo, para resolver un problema, sino que lo vemos y lo tomamos como algo en lo que tenemos que ganar, ¿no? Una competencia. Hablábamos un poco de una sola carne, pero esto influye aquí también. Dice, cuando al elevarnos a nosotros mismos, rebajamos o humillamos a nuestra pareja, ¿no? Entonces, en vez de verlo como algo de comunicarnos para resolver un problema, para comunicar algo, simplemente pensamos siempre en cómo salir adelante, ¿no? Y a veces cuando hablamos tendemos a tratar de salir adelante y herir a nuestro esposo o nuestra esposa, ¿no? Y yo creo que todos aquí más de alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Y lo peor es cuando nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pues ya está hecho el daño, ¿no? Entonces nuestro esposo cuando queremos comunicarnos de nuevo, entonces como que tiene como que así como miedo, ¿no? Pues ¿qué me va a decir ahora? ¿Cómo me va a humillar ahora? Entonces eso crea un problema, ¿no? Que empieza poco a poco y se empieza a hacer más grande. Luego dice, cuando creemos que el avance de nuestra pareja es retroceso para nosotros, ¿no? Y eso es algo que es como una envidia, ¿no? Mi esposa tiene, siempre le digo, pues tú te has graduado muchas veces más que yo y estoy orgulloso de ella. Ella tiene una licenciatura en psicología, está certificada para enseñar y siempre está buscando cómo salir adelante en la escuela, ¿no? Y siempre le he dicho, pues estoy orgulloso de ti y adelante, ¿no? Y ahorita cuando los niños estén más grandes, esperamos que también pueda ir a la escuela y sacar una maestría de algo, ¿no? De consejería, otra cosa. Pero en vez de que nosotros veamos eso como que esté avanzando nuestra pareja,
estar orgullosos de ella y animarlos y apoyarlos en eso. A veces nos da un poco de envidia, ¿no? Y entonces, no, pues sí, te graduaste, pero pues no es de ciencia como mi licenciatura, sino que es de artes, ¿no? Algún ejemplo así. O muchas cosas diferentes que se puede decir. Pero tenemos que entender que cuando hacemos eso, afectamos nuestra comunicación, ¿no? Porque pues, ¿qué es lo que va a causar eso en nuestra pareja? Simplemente piensan, bueno, pues no le importa lo que hago. No le importa lo que yo he logrado, lo que he estudiado, lo que he logrado en el trabajo, cómo trabajo en la casa con mis niños, cualquier cosa, ¿no? Pero cuando lo pensamos así, que somos mejores que la otra pareja, entonces eso simplemente corta y afecta la comunicación. Dice, cuando se devalúa o critica toda actitud y opinión, excepto la propia, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, vemos lo que está haciendo nuestra pareja, en vez de decir, bueno, qué buen trabajo estás haciendo con las niñas, yo, por ejemplo, ¿no? Debo decirle, qué buen trabajo estás haciendo con las niñas, qué bien tienes la casa, qué rica está tu comida, ¿no? En vez de eso, no, otra vez frijoles, otra vez esto, otra vez lo otro, no limpiaste, mira, las niñas están todas mugrosas, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Es inmediato, ¿no? En que si yo actúo así, ¡pum!, se cierra y ya la comunicación se cerró, ok, bueno, ya no hablamos, ¿no? Y entonces después yo me pregunto, pues, ¿por qué no me quiere hablar? Pues porque cómo la trato, ¿no? Eso es algo que es una reacción normal a lo que si tratamos así nuestra pareja. Dice cuando no se sabe escuchar, ¿no? A veces hay personas que no saben escuchar y simplemente quieren hablar y hablar y hablar, ¿no? Cuando estamos comunicando tenemos que dar tiempo para poder nosotros escuchar y entender lo que la otra persona nos dice. Yo trabajo con servidores y eso es de programación, ¿no? Entonces hay servidores que se comunican uno al otro, computadoras, ¿no? Que se comunican uno al otro. Cuando hay un mensaje que se transmite, antes de que haya una respuesta, el que está recibiendo el mensaje confirma que todo el mensaje por completo fue recibido y entonces responde, ¿no? A veces nosotros no esperamos entender ese mensaje que nos está enviando nuestra pareja, esa comunicación que está haciendo nuestra pareja con nosotros y no logramos entender todo el mensaje y confirmar lo que realmente nos está diciendo y entonces seguimos hablando y hablar y hablar y hablar y no sabemos escuchar, ¿no? A veces el no saber escuchar no se detiene en simplemente no saber entender lo que me está diciendo, lo que nos está diciendo, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo reacciona a las cosas que yo estoy diciendo, ¿no? En muchas ocasiones sus gestos, ya sea gestos o actitudes o reacciones que tienen, nos ayudan a escucharla, ¿no? Y eso tiene que ver con tiempo. También como vamos avanzando podemos empezar a entender a nuestra pareja mejor. Y a veces mi esposa no me está diciendo nada, pero por la manera que actúa y cómo reacciona, yo la estoy escuchando y me estoy dando cuenta que hay algo que no le agrada, ¿no? Entonces a veces simplemente ignoramos todo eso y no, pues no me dijiste nada. Pero a veces tenemos que aprender a escuchar, aunque no sea de una manera verbal. Luego dice, cuando no se presta atención. Okay. Dice, generalmente los varones tienden a minimizar los asuntos de sus esposas, no escuchan porque consideran que algo no es importante o simplemente algo más importante les ocupa la mente. Esto me pasa a mí y lo confieso aquí, me pasa a mí mucho, porque yo siempre estoy constantemente pensando en el trabajo. Mi trabajo, yo trabajo en varios sistemas de universidades. Y mi trabajo es constante, mi trabajo es 24/7, o sea, en cualquier momento me pueden hablar y si algo pasó tengo que responder, ¿no? No necesariamente ir al trabajo, pero tengo que conectarme y ver qué está pasando, ¿no? Entonces mi mente está constantemente pensando en el trabajo y si algo no terminé en el trabajo ese día, estoy constantemente pensando en eso, ¿no? Y tengo que pararme y a veces tengo que agarrar el teléfono y apagarlo o la computadora y apagarla porque estoy constantemente pensando en eso. Y entonces cuando hago eso, entonces no le estoy dando el lugar que se merece mi esposa siempre, porque está todo el día con las niñas y entonces pues, quiere hablar conmigo cuando llego al trabajo, ¿no? Y a veces está hablando conmigo y yo estoy escuchando, yo estoy viendo que sus labios están moviendo y estoy viendo que está hablando, pero quién sabe qué está diciendo a veces, ¿no? Simplemente porque no hago tengo que hacer esa separación
de mi trabajo y de mi casa, de cómo comunicarme con mi esposa, ¿no? Y puede suceder de muchas otras maneras, ¿no? A veces estamos pensando en problemas que puede tener nuestra familia, nuestros hijos, y se nos olvida que tenemos que poner atención, que tenemos que escuchar, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué pasa la próxima vez que quiere venir ella y hablar conmigo? Pues ya no me va a querer hablar o me puede decir otra cosa, porque su percepción es que yo no la voy a escuchar, ¿no? Entonces, lo que hago es que apago el celular, me voy un rato al cuarto, lo que sea, y simplemente hago esa separación y luego entonces yo regreso. Entonces ya le puedo escuchar y ahora sí te entiendo lo que estás diciendo. Entonces, es muy importante ese es el poder escuchar. Luego dice cuando no se, bueno, eso no se presta atención. Y luego dice, el número 6 dice, no pensar antes de hablar, ¿no? Ese es crítico e importante, ¿no? Dice que hacer esto puede acarrear serias heridas, perdón. Y básicamente es algo que estábamos hablando hoy cuando estábamos de camino para acá en el carro, y estábamos diciendo y nos estábamos preguntando cuánto nos detenemos de actuar, de decir antes de decirlo, cuánto pensamos en eso, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues yo te digo como 15% de lo que estoy pensando, porque si te digo lo demás, haría problemas, ¿no? Porque tenemos que pensar antes de hablar, ¿no? Son cosas que en 2 segundos nuestra mente piensa y se imagina muchas cosas, ¿no? En 2 segundos podemos pum, 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 y puede pasar esto, en nuestra mente Dios nos creó con un cerebro que puede hacer muchas cosas y pensar muchas cosas, ¿no? Y tenemos que pensarlo muy bien antes de decirlo, ¿no? No quiere decir que lo que estemos pensando esté mal, simplemente quiere decir que no es el tiempo a veces de decirlo, ¿no? No es el tiempo. A haber un tiempo que más detenidamente, más calmadamente se puede hablar y se puede discutir cualquier cosa que estemos pensando, pero a veces simplemente no es el tiempo. Y simplemente a veces no hay nunca que decir a veces cosas que pensamos. Entonces, dependiendo de lo que sea, ¿no? Y eso puede causar heridas, ¿no? Puede causar heridas en su pareja, porque a veces decimos cosas que para nosotros puede ser lo más normal, pero no nos ponemos en el lugar de la otra persona y no nos ponemos a entender y a ver qué tanto daño puede causar, ¿no? En esas personas. Bueno, especialmente en nuestra pareja. Dice factores para mejorar la comunicación. Y el primero ahí dice, y habla del tiempo. Y por supuesto, como entendemos, que el tiempo, como el dinero, el tiempo es limitado, ¿no? Es un recurso que tenemos que es totalmente limitado, ¿no? Entonces, a lo que nosotros pensamos y entendemos que es importante es a lo que le vamos a dar tiempo, ¿no? Hay personas que tienen un cierto tipo de hobbies, ¿no? Lo podemos ver en la tele, de esos que lanzan, ¿cómo se llaman? ¿Calabazas? Es un club, ¿no? Que viene y todos los años se junta y el rollo de ellos es tirar calabazas. Y le meten chorros de tiempo a eso, ¿no? Tengo una compañera de trabajo que lo que hacen es que con un teléfono o algo que tenga GPS, hablamos del GPS, la posición satelital, y hay otras personas que van y esconden cosas en muchos lugares, todo alrededor del mundo, ¿no? Y el rollo es que les dan las coordenadas y van y buscan las cosas y las encuentran, y ese es el rollo de ellos, ¿no? De encontrar cosas ahí escondidas, ¿no? Para nosotros puede ser una pérdida total de tiempo. Yo creo que a veces sí es. Pero pues las personas hacen y usan su tiempo en las cosas que más les interesan, ¿no? Si nuestro matrimonio, si nuestra esposa, si nuestro esposo debe ser lo más importante para nosotros, es la relación más importante aquí en la tierra, después de nuestra relación con Dios, entonces debemos darle tiempo, ¿no? Debemos darle tiempo, es algo que lo debemos hacer, que lo debemos practicar, ¿no? Porque si es tan importante como lo decimos, entonces vamos a invertirle ese tiempo. Luego dice, la ley del hielo es un mal principio para un matrimonio. La indiferencia puede hacer más daño en ocasiones que una palabra áspera. Entonces, todos lo sabemos, ¿no? De niños lo jugamos, vamos a darle la ley del hielo a cierta persona. Y cuando lo hacemos,
dejamos de comunicarnos y simplemente nuestra pareja puede pensar, está enojado conmigo o no le interesa para nada y es totalmente indiferente, ¿no? Hablábamos y decíamos que realmente el odio no es lo contrario al amor, sino que es la indiferencia, ¿no? Hablábamos que también podemos estar tan indiferentes que podemos estar acostados en la misma cama o sentados a un lado de nuestra pareja y podemos estar totalmente separados, ¿no? Porque hay una indiferencia ahí. Entonces, cuando en vez de hablar o tratar de resolver un problema, lo que hacemos es simplemente dejar de hablar, entonces eso afecta aún más, ¿no? Entonces no debemos de hacerlo. Decíamos, como mi esposa decía, que muchas veces es una de las cosas que nosotros hacemos. A veces dejamos de hablar y simplemente le damos tiempo a las cosas, ¿no? El problema con eso, está bien darle tiempo a las cosas, pero el problema con eso es que está bien si vamos a calmarnos y vamos a regresar y resolver ese problema. El problema con eso es no dejarlo a un lado y luego simplemente nunca hablar de ello, y después, una semana después, 6 meses después, vuelve a resurgir el problema, el nuevo problema, y viene el viejo problema también, ¿no? Entonces se va cargando y cargando y cargando hasta que explotamos, ¿no? Entonces no es algo bueno. Dice, debemos reconocer que el ser humano tiene como parte de sus necesidades básicas, y la A dice ahí, la necesidad de ser amado. Entonces, Dios nos creó de esa manera, ¿no? El hecho de que nosotros necesitamos ser amados, necesitamos que nos amen, eso es algo que nadie puede vivir sin sentirse amado, ¿no? Es simplemente algo que Dios, como Dios nos creó, ¿no? Dice, el amor se comunica con palabras y acciones, ¿no? Hay los dos lados, ¿no? Hay personas que dicen que el amor se comunica y se tiene que decir, ¿no? Y hay otras personas que dicen que el amor no te tengo que decir que te amo, pero simplemente ve lo que estoy haciendo. Deben ser las dos cosas, ¿no? Tenemos que decirlo y nuestras palabras tienen que llevar nuestras acciones también, ¿no? Para que esa persona se pueda hacer sentir amada, nuestra pareja. Y dice ahí, atrévete a manifestar tu amor, como Cristo lo hizo, ¿no? Cristo no nomás nos dijo que nos amaba, pero murió por nosotros, ¿no? Igual la Biblia en muchos lugares nos dice que nosotros tenemos que estar dispuestos aún a morir por nuestra pareja, ¿no? Porque la tenemos que amar así como Cristo ama a la iglesia. Amén. Luego dice, la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación, ¿no? Esa necesidad que nosotros tenemos de ser aprobados, ¿no? Muchos de nosotros, ya sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, siempre hay esa necesidad de sentirse aprobados. Y entonces, en mi trabajo, tengo un jefe que no entiende esa necesidad para nada, ¿no? Entonces hay un compañero nuevo que él pues se está esforzando mucho, ¿no? Y está trabajando duro y todo, ¿no? Y el jefe, ok, cuando él termina de un trabajo, ¿no? Okay. Entonces le digo, oye, hiciste buen trabajo, ¿no? Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que... Entonces lo siento, le doy esa aprobación que necesita. Y de igual manera nuestra pareja necesita esa aprobación, ¿no? Cuando usted llega del trabajo a la casa con el esposo, ¿no? Entonces trate de ver el trabajo y el esfuerzo que su esposa hizo y reconózcalo. Sí, haga que su esposa se siente aprobada por lo que hizo, ¿no? Hay muchas personas, con mi esposa tiene 3 niñas, ¿no? Y a veces yo me las llevo a la tienda, lo que sea, y ahí es cuando la entiendo, ¿no? Porque híjole, especialmente cuando no las pongo a todas en un carrito, híjole, ¿no? Ahí estoy corriendo y paso 1 o 2 horas en la tienda y luego mejor me regreso y no compro nada porque no puedo hacer nada. Entonces ahí puedo apreciar el esfuerzo que mi esposa hace, ¿no? Que ella se queda todos los días con mis niñas, y son niñas, ¿no? Si fueran niños sería peor, pero andan brincando por todos lados y hacen de todo, pero esa necesidad que tiene mi esposa de sentirse aprobada y que yo tengo también, ¿no? A veces por ser hombres creemos o pensamos de alguna manera o nuestra esposa puede pensar de alguna manera que no necesitamos sentirnos aprobados, pero sí lo hacemos, ¿no? Cuando mi esposa me dice gracias por el esfuerzo que haces, por irte a trabajar, ¿no? Y levantar temprano todos los días y batallar con el tráfico y con el jefe y con tantas cosas, ¿no? Eso me hace sentir a mí aprobado.
porque pues ella reconoce el esfuerzo que yo pongo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, de los dos lados, ¿no? Debemos hacer sentir aprobada a nuestra pareja. Lo dice la necesidad de pertenencia, ¿no? De sentirse parte de algo, ¿no? Cuando no lo hacemos, entonces hacemos que nuestra pareja piense que no es parte de, ¿no? Simplemente está ahí, pero no es parte de. Y eso afecta tremendamente la comunicación. Dice, elementos que ayudan para mejorar la comunicación con la pareja. Dice, a través de la oración busquen que Dios les dé un mismo sentir, ¿no? Entonces, vamos a orar juntos y buscar a Dios juntos es algo que nos va a sentirnos más unidos, que nos podemos comunicar juntos, ¿no? Porque podemos tener un propósito común como pareja, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos ha bendecido y nos ha unido mucho estas últimas semanas y que nos ha probado mucho también es el hecho de hacer estas clases, ¿no? Porque nos da la oportunidad de que es como un espejo, ¿no? Y nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos y decir, estamos realmente viviendo como con lo que estamos enseñando. Entonces, cuando entonces sucede, entonces nos da la oportunidad de buscar, ¿no? ese propósito común que podemos tener como pareja. Dice, antes de hablar, póngase en el lugar de su pareja, ¿no? Es muy importante, ¿no? Antes de abrir la boca y decir algo y herir, tenemos que ponernos en el lugar de nuestra pareja, ¿no? y decir realmente, ¿cómo me sentiría yo si me dijera esto y esto y esto, ¿no? Muy importante. Dice, sea honesto o honesta, ¿no? A veces, por querer ganar un argumento, por querer ganar, como decíamos antes, simplemente a veces inventamos cosas que no son, o simplemente las hacemos ver como que yo estoy sufriendo más, ¿no? Pues tú aquí, acá, y yo, pues no se compara tu sufrimiento con el mío. A veces no es cierto. A veces tenemos que entender y ser honestos y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo cómo te sientes. Yo entiendo que pues no me he comunicado bien. Yo entiendo que cualquier situación, ¿no? Pero ser honestos en ese sentido. Dice, hable con suavidad, ¿no? Tenemos que entender que hay personas que no les afecta el que les hablemos fuertes, pero hay personas que sí les afecta, ¿no? Especialmente la esposa, ¿no? Dice la Biblia que es como un vaso frágil. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Siempre tratar de hablar bien, ¿no? Entonces, no estamos hablando con nuestro empleado, no estamos hablando con nuestra sirviente, sino que estamos hablando con nuestra esposa. Dice, aprenda el valor de aprender a escuchar. El valor de aprender a escuchar. Y como decía antes, a veces el escuchar no es simplemente oír lo que está diciendo y procesarlo, sino que escuchar lo que le está afectando a nuestra esposa. Dice, no mienta, hable con verdad, ¿no? Porque a veces, si decimos la verdad, y no de acuerdo a la Biblia, entonces perdemos el argumento, ¿no? Porque a veces simplemente son inventos de nosotros que decimos cosas para poder ganar ese argumento. Pero hablar con verdad ayuda a llegar a una resolución. Dice, sea sensible al estado de ánimo de su pareja, ¿no? Cuando su pareja está afectada por alguna otra situación, entonces simplemente no vea y dése cuenta cómo se siente su pareja antes de hablar, ¿no? Porque aunque sea algo que se necesita hablar en ese momento, a veces su pareja no está lista para hablar de eso, ¿no? Simplemente no es el tiempo, ¿no? Entonces es importante hacer eso. Dice, mantenga un ánimo dispuesto y deseoso de comunicación, ¿no? Es el último ahí, dice. Siempre mantenga ese ánimo dispuesto a comunicarse, ¿no? No importa qué tan difícil sea, no importa qué tan complicado se pueda hacer, tenemos que estar deseosos de comunicarnos con nuestra pareja, ¿no? Porque si no es con nuestra pareja, pues ¿con quién más vamos a comunicarnos, ¿no? Las otras personas pues viven en otro lugar, ¿no? Pero nuestra pareja es la que está la más allegada a nuestra relación, que tenemos más allegada. Amén. La falta de comunicación es uno de los factores que afectan más a los matrimonios, ¿no? Conflictos y problemas que podemos tener son los que llevan al divorcio, pero son causados por cosas, ¿no? Y una de las cosas más graves son la falta de comunicación, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo para comunicarnos y
y para comunicarnos bien con nuestra pareja, ¿no? No así a medias, sino que hacerlo bien, porque eso va a afectar cómo nuestro matrimonio se desarrolla. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor, para que podamos entender tu mensaje. Ayúdanos a ser sensibles a nuestra pareja, Padre, para poder entender también lo que ellos están comunicándonos. Te ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.